Bueno chicos, aquí les envío entonces la síntesis de lo que hicimos hoy día en clases. Primero, contarles de que esto es un repaso y por eso que estuvimos todos juntos. Eh, Agradecerles también que se han portado muy bien. Estábamos estudiando la Edad Media antes de que me enfermara y vimos la ubicación en la línea del tiempo, el concepto, la caída del Imperio Romano, causas y consecuencias, y ahí íbamos. Espero que hoy día podamos avanzar en el feudalismo, ¿ya? Así que repasando un poquitito en nuestra línea del tiempo que ustedes ya manejan, todos la manejan perfecto, estamos estudiando este periodo, del año 476, ¿cierto? Al inicio de la Edad Media, ¿cierto? Estamos ahí y en esa oportunidad nos preguntábamos cómo un imperio tan grande pudo caer, ¿cierto? Esta es la dimensión, todo esto que está pintadito de muchos colores, es la intención del Imperio Romano. Y nos preguntábamos por qué el Imperio Romano pudo caer. Entonces dijimos que cayó por dos razones. Razones internas y razones externas. O sea, causas internas y causas externas. ¿Ya? Pero, muy importante aclarar que el imperio no cayó por completo de inmediato, sino que primero cayó el imperio, ¿cierto? El lado occidental, ¿cierto? Y con posterioridad, ¿cierto? El imperio de Oriente se mantuvo por 1000 años hasta que finalmente, al final de la Edad Media, cayó. ¿Mm? Pero el, la primera parte del Imperio Romano que cayó fue el Imperio de Occidente. Y con eso da inicio a la Edad Media. ¿Mm? El Imperio de Oriente se mantuvo por 1000 años. Las causas ya las habíamos estudiado, eran las causas internas y externas. Las causas internas, la corrupción en los servicios públicos. Corrupción, acuérdense que esa es una palabra que todavía escuchamos mucho en nuestros países, no solamente en los países subdesarrollados, sino que la corrupción es algo permanente. También hablábamos en esa oportunidad de que era corrupción el copiar en una prueba, por ejemplo. Eso también es corrupción. Eh, la preponderancia de Roma sobre el resto del imperio, la preponderancia de la capital sobre el resto del país. También hacíamos un paralelo con Chile y decíamos que la gente de provincia siente de que todas las políticas públicas que se realizan eh, en el Estado, en el gobierno, van dirigidas o pensadas solamente en las grandes ciudades, especialmente en la capital, en este caso Santiago. ¿Ya? Entonces, eso es lo mismo que es el mismo sentimiento y el mismo problema que había en el Imperio Romano. ¿Mm? Que había mucho énfasis en Roma, pero algo de descuido en el resto del imperio. En la letra C, la inflación y el desempleo, algo que estamos viviendo hoy día en tasas atípicas, ¿cierto? La inflación, el aumento de los precios. Hoy día el aumento de los precios es porque la cuarentena, que la gente no está trabajando, entonces los productos no están saliendo, no se está no hay, las fábricas no están funcionando de manera normal, etcétera, etcétera, o no llegan. Y el desempleo es por la alta cantidad, hoy día es por la alta cantidad de personas que han sido despedidas. Bueno, situación similar a lo que ocurrió y que causó la caída del Imperio Romano. ¿Ya? Entonces, cuando estudiamos la caída del Imperio Romano, no estamos estudiando un hecho que ocurrió hace tantos años y que no tiene ninguna consecuencia, sino que estamos hablando de que nos permite poder entender que así como cayó un imperio tan magnífico, que como ya les he dicho, este imperio tenía agua potable que la traían por kilómetros y kilómetros de acueductos, tenían alcantarillado, tenían baños públicos, tenían aguas termales, eh, uf, plazas públicas maravillosas. ¿Cómo ese imperio tan magnífico pudo caer? Bueno, estas son las razones. Entonces, por eso es importante tener en cuenta para el futuro de cualquier país de que estas pueden ser causas de la destrucción interna, a lo menos, de un Estado, de un país. Y la crisis en el ejército, que en el caso de Chile también hemos tenido parte en esta crisis, ¿cierto? Crisis en carabineros, ¿cierto? Que también hay momentos en que se ha hablado muchísimo del desfalco, ¿cierto? De pérdidas de dinero al interior de carabineros y del ejército.
Y también están las causas externas. Las causas externas, en este caso, son mucho más sencillas porque son causas bélicas, ¿cierto? Estamos hablando de la invasión. Invasión significa de que se dejaron caer hordas, ¿cierto? Ejércitos de eh, habitantes del norte de Europa, como los visigodos, ostrogodos, francos, lombardos y hunos. Y también dijimos que todo esto se originó porque los hunos que vivían en el oriente se tuvieron que venir obligadamente, tuvieron que buscar alternativas debido a problemas, ¿cierto?, en sus cosechas. Entonces, las invasiones bárbaras son provocadas por los hunos que invaden a todos los pueblos bárbaros y los pueblos bárbaros se ven obligados a invadir al Imperio Romano. Todo esto es un repaso porque ya lo habíamos dicho. Si quieren, revisen los videos anteriores. La caída del Imperio Romano tuvo consecuencias, es decir, provocó estas consecuencias que en su mayoría uno podría decir que son cosas positivas o negativas o son neutrales. Las consecuencias las hemos enumerado en 7 puntos. Primero, la formación de reinos germánicos. Es decir, donde antes estaba el Imperio Romano, ¿cierto? En toda esta región antes estaba el Imperio Romano, ahora está lleno de reinos, ¿cierto? El reino de los visigodos, cada pueblo bárbaro fue formando su reino. Entonces por eso se llaman reinos bárbaros, o reinos germánicos también se le llama. Y como consecuencia, ¿cierto? En la actualidad, nosotros sabemos que en su génesis, en España, fue formado por los visigodos. En su génesis también, o sus antepasados, los pueblos bárbaros que formaron Italia eran los ostrogodos, los que formaron Francia, los francos, los que se quedaron en Egipto, ¿cierto? En el norte de África eran los vándalos, y los que habitaron la isla de Inglaterra, actualmente Inglaterra, serán los anglosajones y los bretones. Eso es una primera consecuencia, que estos pueblos bárbaros formaron reinos. Segunda consecuencia, que el cristianismo prevalece a pesar de la caída del imperio. Si el imperio romano era cristiano y los que ganaron fueron los bárbaros y ellos no eran cristianos, lo lógico era que los bárbaros hubiesen destruido el cristianismo y hubiesen impuesto su religión. Pero no fue así. El cristianismo se impuso por distintas razones que ya las explicamos en la clase. ¿Ya? Esa es otra consecuencia entonces, que el cristianismo prevalece a pesar de que el imperio romano cayó. Tercero, los lazos personales reemplazan a la ciudadanía. Mientras cualquier ciudadano en la antigua Roma imperial tenía derechos, ¿ya?, y se le respetaban sus derechos por el solo hecho de ser ciudadano, cuando cayó el imperio romano se retornó a una antigua tradición bárbara de que las personas se relacionaban por los lazos familiares, no por el hecho de ser ciudadano. O sea, tú respetabas y tu vecino tenía derechos, no por el hecho de ser un cohabitante o un ciudadano, sino que tiene derechos solamente por el hecho de que es pariente tuyo. ¿Ya? Que es un poco la crítica que mencionábamos acerca de lo que pasó con los casos de corrupción en Chile. ¿Ya? Vamos a dar dos ejemplos, uno del gobierno de Piñera y uno del gobierno de Bachelet, para que nadie diga que el profesor que es comunista o que es de derecha. En el caso de la crítica al caso Dávalos de Bachelet, donde se cuenta dentro del relato que hay, es que el hijo de Bachelet tuvo una reunión con el dueño del Banco de Chile, que es Andrónico Luksic, y el dueño le prestó dinero para hacer un negocio, y este negocio fue cuestionado, digámoslo así. Pero cualquier ciudadano no tiene la oportunidad de ir a hablar con el dueño del Banco de Chile. Entonces, entendemos de que algo parecido a lo que estamos estudiando, por los lazos personales y no por ser un ciudadano común y corriente, el hijo de la presidenta Bachelet, el señor Dávalos, pudo realizar este negocio. ¿Te fijas? No es algo habitual. Y en el caso de Piñera, para que no me reclamen los que son bacheletistas, en el caso de Piñera, ¿cierto? En este último viaje, voy a dar uno, en este último viaje que hizo antes del estallido social, que fue
a Oriente, que fue a Japón, China, por ahí, el Piñera fue con su hijo y se le acusó de que lo llevaba en la comitiva presidencial, pero siendo que no tenía responsabilidad gubernamental, ¿ya? Entonces iba a título personal. Entonces, esa crítica, ¿cierto?, va encaminada en este mismo sentido. ¿Por qué iba entonces? Porque era su hijo, porque era un lazo personal. Sin embargo, estuvo en reuniones, por lo que se ve en las imágenes, estuvo en reuniones que no tenían que ver con lo personal, sino que tenían que ver con el tema gubernamental. ¿Te fijas? Entonces, cuando cayó el Imperio Romano, se supone que eh, lo que ocurrió es que los lazos personales reemplazaron a la ciudadanía. Ahora no se te respeta por ser ciudadano, sino que solo si eres o no eres pariente de uno de los reyes francos, de los reyes bárbaros. En cuarto lugar, el mundo se empezó a ruralizar. Donde antes había un esplendoroso territorio lleno de comercio y de carreteras que se comunicaban todas, de hecho había un dicho que decía, todos los caminos llevan a Roma. Con la caída del Imperio Romano se interrumpió el comercio, se hicieron peligrosas algunas de las rutas. Entonces lo primero que ocurrió fue que al no haber comercio, sus habitantes se empobrecieron y tuvieron que dejar sus hogares y retirarse al mundo rural. Algo parecido a lo que ocurre aquí en este contexto de pandemia, ¿cierto? Que la gente lo primero que hace es irse a regiones. Porque como les contaba yo a ustedes, yo tengo una hija que vive en un pueblo pequeñísimo que casi nadie conoce y ellos prácticamente no han tenido COVID, prácticamente no han tenido problemas de desabastecimiento, o sea, han tenido de todo, no hay que hacer filas, etcétera, etcétera. Entonces, esos problemas que hay en el mundo urbano, en el mundo de las grandes ciudades, el atochamiento, esos problemas no se dan en la vida rural y por eso que al haber problemas de comercio, al haber problemas de abastecimiento, la gente piensa inmediatamente en irse a vivir al campo. Ujú. Y están los ejemplos que ustedes dieron en clase. Una quinta consecuencia es el nacimiento de las lenguas actuales. ¿Ya? Por ejemplo, estamos hablando del mismo español, ¿cierto? Que tiene cierta similitud con el francés y mayor similitud con el italiano. Eh, ¿Por qué? Porque tienen un origen común. Son las lenguas bárbaras mezcladas con las latinas, ¿cierto? Con el latín, que forman las lenguas actuales. Y en sexto lugar, la pérdida de la escritura, porque los germanos, los bárbaros, que invadieron Roma no sabían leer ni escribir, en su mayoría, por supuesto. Eh, y eso significó de que a ellos tampoco les importó que se siguiese escribiendo o que se siguiese enseñando a leer y escribir. De hecho, muchos reyes germanos no sabían leer ni escribir, ¿ya? Pero no se les elegía por ser eruditos, sino que se les elegía por otras razones, ya sea porque habían sido líderes de batalla, ya sea porque pertenecían al linaje, porque por el tema de los lazos personales habían parientes, ¿cierto? Se heredaba el, se heredaba el trono. Entonces, hacia el año 600, los únicos europeos que sabían leer y escribir eran los sacerdotes, los monjes de los monasterios, y que se dedicaron a esto justamente, ¿ya? Se dedicaron a orar, ¿cierto? Y a escribir, y a cuidar, y a preservar, porque sabían que había un valioso depositorio de la sabiduría universal, ¿ya? Entonces los monasterios se transformaron en verdaderas bibliotecas, ¿ya? Y los monjes alcanzaron gran prestigio social porque eran eruditos, porque leían, porque escribían, y eran los únicos que leían y escribían, entonces podían saber. Eh, un poco lo que nos pasa hoy día con los estudiantes, cuando tú ves un estudiante que solo ve televisión, que solo juega videojuegos, eh, que de repente ve videos de YouTube, pero son todos graciosos para reírse, y tú lo comparas con un estudiante que a lo mejor hace esto mismo, pero también dedica tiempo a la lectura de cosas que le interesen, que puede ser de, no sé, de medicina, de astronomía, de vehículos, del mar, de animales, de lo que sea. Pero ahí tú te vas dando cuenta cómo se va formando la erudición, ¿cierto? Esa persona eh,
tiene un capital intelectual mucho mayor que el otro estudiante que a lo mejor en su mundo de joven puede que todos a lo mejor lo consideren un experto en videojuegos y puede ser eso algo importante, pero eh, si le quieren preguntar a alguien sobre una decisión económica o sobre una decisión un poco relevante, no le van a ir a preguntar a lo mejor al amigo que juega solo videojuegos, sino que le van a ir a preguntar al que está leyendo, porque ese es el medio, todavía es el medio por donde nos llega el conocimiento. No la sabiduría, porque la sabiduría es otra cosa, pero el conocimiento. Entonces los monjes, que eran los eruditos, estaban preservando los textos, ellos se dedicaban a escribir. Uno de los libros que más escribían, ¿cierto? Y que más copiaban era la Biblia. No existía la imprenta todavía, ojo con eso, entonces lo hacían a mano. Pero no eran los únicos, también habían crónicas, discursos, tratados, leyes, etc. Usaban el pergamino, ¿cierto? Eh, y una última consecuencia es el imperio carolingio. Es decir, después de haber tenido, y volvemos un poquito atrás, después de haber tenido el imperio romano, ¿cierto? Este majestuoso imperio romano cayó, ¿cierto? Se formaron estos reinos, múltiples reinos bárbaros, cada pueblo bárbaro formó su reino, pero resulta que finalmente Carlomagno, con la ayuda de la iglesia, una ayuda bueno, relativa, eh, formó e intentó reformar, reconstruir el imperio romano. Carlomagno era de origen franco, ¿ya? Y el reino franco fue uno de los reinos que fue prosperando cada vez más y formando el imperio carolingio. ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí, antes estaba el imperio romano, era muchísimo más grande, pero después del imperio romano se formaron varios reinos germánicos pequeñitos y el reino franco empezó a crecer y gracias a Carlomagno se formó este imperio carolingio, que más adelante va a seguir avanzando, avanzando, avanzando hasta ser el Sacro Imperio Romano. Eh, Así que esa es la importancia de que eh, lo que se perdió con la caída del Imperio Romano, todo lo que les mencionaba yo, de que había alcantarillado, de todos los adelantos, no solamente tecnológicos de la época, culturales de la época, eh, todo eso que se perdió durante 1000 años, lo intentó recuperar en algo el Imperio Carolingio, en algo, dándole unidad a un territorio, dándole unidad política, territorial y económica a un territorio. Bien, ahora vamos a estudiar el feudalismo, entonces que desde el año 500, desde el año 500 en la Edad Media se concibe, se da esta forma de relación social, política y económica y territorial, que llamamos sistema. Porque el feudalismo no tenemos otro parangón, la palabra feudalismo no podemos encontrarle un significado según su estructura. ¿Ya? Feudalismo solamente lo podemos encontrar si lo relacionamos con feudo, pero feudo tampoco es algo para ustedes no saben lo que es un feudo, entonces no lo vamos a mencionar. Entonces, por ahora digamos que el feudalismo es un sistema social, político, económico y territorial. Muchas veces ustedes en la vida, chicos, van a escuchar esto. Sistemas político, económico, social y territorial. Entonces, no va a ser difícil entenderlo. Para poder entenderlo vamos a recurrir al ejemplo de la familia. Y cada vez que estudiemos economía vamos a relacionarlo con un ejemplo de familia. Yo aquí tengo una familia lo más amplia y diversa posible. Me habría gustado que hubiese sido más diversa, pero no la encontramos. Hoy día la familia tiene múltiples formas, ¿ya? Pero hace 100 años atrás la familia tenía una sola forma y una sola estructura. Esa estructura se respetaba, entre comillas, por lo menos se respetaba, porque eh, era más bien una apariencia, en muchos casos eran apariencias de familia, pero la familia es un sistema también.
Y si ustedes se fijan, es un sistema social porque las personas se relacionan entre ellas de una manera especial. Es político porque se toman decisiones de tipo política, o sea, qué hacer, qué vamos a comprar, qué vamos a vender, qué vamos a construir, a dónde nos vamos a ir a vivir. Esas son las decisiones políticas. Es un sistema también económico. La familia también es un sistema económico porque si hay alguien que no trabaja, ¿cierto? Se le empieza a exigir que trabaje. El que trabaja aporta porque uno pagará la cuenta del agua, el otro pagará la cuenta de la luz, el otro aportará con esto, el otro aportará con esto otro, etcétera. Y es territorial porque estamos reunidos viviendo en un mismo techo, ¿ya? En un mismo techo o por lo menos en un mismo sitio, a lo mejor unos viven en la casa de atrás, otros en la casa de adelante. ¿Ya? Entonces el feudalismo lo podemos ir ejemplificando con el tema de la familia. Ujú. Pero ¿qué pasaría si yo les digo a ustedes que en esta familia, que se ven como todos muy bien, eh, no todos tienen los mismos derechos? Por ahí un compañero decía, es que los abuelos tienen privilegios. Y este privilegio es que hay que darles el asiento. Y muy bien. Yo le decía que también los niños tienen derechos hoy día. Por ejemplo, si queda un vaso de leche y el joven se quiere tomar el vaso de leche y solamente queda ese vaso de leche, lo más probable es que se lo den al niño, ¿ya? Entonces, son estos privilegios o derechos que nosotros queremos darles, porque nadie nos obliga, pero nosotros lo queremos hacer tal como dijo un compañero, a uno le sugieren o lo invitan o lo presionan, ¿ya? Pero eh, es lo que nosotros queremos hacer, es la estructura de nuestra familia, ¿ya? Pero en esta familia, en general, todos tenemos más o menos los mismos deberes y aceptamos de que los abuelos, por ser más viejitos, a lo mejor no hagan las mismas cosas que los jóvenes. Y de hecho el abuelo dirá, necesito que alguien se suba al árbol a sacar las frutas, o necesito que alguien mueva el balón de gas, y le pedirán al más joven, ¿cierto? Entonces, este ejemplo de la familia nos va a ir sirviendo para entender a el feudalismo, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo les dijese que en esta familia que se ven todos iguales hay algunos que son príncipes, hay algunos que son princesas, ¿ya? Lo más probable es que ustedes dirían, hay que hacer una reverencia, ¿ya? O ellos tienen que tener privilegios que los demás no van a tener porque los demás no son príncipes ni de la realeza, ¿ya? Entonces, esto nos va a permitir, chicos, ir entendiendo. Y hasta aquí llegamos. Vamos a ir explicando más adelante. En la próxima clase vamos a partir nuevamente con nuestra pirámide de la sociedad feudal, donde ahí contábamos un poquitito estas desigualdades que tienen sus raíces en el feudalismo, en la Edad Media, pero todavía algo de eso queda. Así que lo vamos a explicar la próxima semana.